Hola amigos del sector Comic MX, bienvenidos a un nuevo video y pues en esta ocasión vamos a hacer un repaso eh, sobre la historia editorial de Wolverine aquí en México, todo lo que se ha publicado desde que empezó a publicarse el personaje de manera individual y sus tomos únicos, tomos de pasta dura, los deluxe, los omnibus, todo lo que publicó en su época Beat. Eh, y pues al final del video me gustaría que si algo faltó o si tienen conocimiento de algo más que se haya publicado de Wolverine me lo hicieran saber. Pero a grandes rasgos me parece que es todo lo que se ha publicado de Wolverine aquí en México. Y pues vamos a empezar, que hay mucho que ver. Bueno, y comenzando con las publicaciones de lo que es Wolverine aquí en México, eh, hasta donde tengo conocimiento, el primer tomo que se publicó en México de Wolverine, así de manera individual, fue el de Arma X de Editorial Beat, que se publicó por ahí de noviembre de 1995. Es este tomo eh, que recopilaba del número 72 al 84 de Marvel Comics Presents. Se publicó de marzo a septiembre de 1991 ahí en Estados Unidos. ¿Y de qué iba esta historia? Pues simplemente Barry Windsor Smith la hizo de escritor y de dibujante y nos planteaba cómo Wolverine había obtenido sus garras de adamantium, cómo había perdido la memoria a través del procedimiento para convertirlo en un arma, el arma más letal. Era un experimento que llevaba a cabo el profesor Cornelius, me parece, se llamaba en el cómic, y era para convertirlo en el arma más letal para el ejército de los Estados Unidos y que pues como consecuencia pues Wolverine perdió perdió la memoria y forjó un poco del carácter que tiene, que todos conocemos ya de poca paciencia. Una buena historia, se lee muy rápido la verdad y es de las más importantes a través de la historia del personaje, el dibujo de Windsor Smith es muy sucio, muy clavado al detalle y una historia muy recomendable para entender un poco el porqué del adamantium en Wolverine y de un poco de su carácter. Para, para 1998 se publicó esta rareza. Es un tomo flickbook de X-Men de los que publicaba Marvel México a través de Intermex, sin intermediarios, no estaba, no estaba licenciada, no estaban licenciadas estas historias para ser publicadas por Vid o alguna otra editorial. Y es la primera aparición de Wolverine que originalmente se publicó en el 180 o 181 de The Incredible Hulk. Y si se fijan, la portada es muy diferente. Es por ahí de algún otro, no sé el dibujante, la verdad, pero es una curiosidad. Y lo quise incluir en este recuento porque a final de cuentas, pues es la primera aparición de Wolverine pues raros estos tomos flickbook que de repente salían a la venta en los puestos de revistas. Revisándolo es de julio de 1998. Por lo general costaban 10 pesos, venían en bolsitas de dos o si no venían de regalo con otras historias. Pues aquí está la primera aparición de Wolverine, cuando por ahí se enfrenta con Hulk y con el Wendigo y con una portada diferente. Ese mismo año, en 1995, Beat publicaría otro tomo individual de Wolverine, que quizás y para muchos sea una de las historias más influyentes del personaje en la Casa de las Ideas. Se trata de la miniserie Wolverine. Fue la primera miniserie que se planteaba una historia individual de Wolverine.
Esta historia, si mal no recuerdo, se publicó por ahí de 1982 en los Estados Unidos con lápices de Frank Miller y guión de Chris Claremont, que creo que ninguno de los dos necesita presentación. Por aquella época Miller estaba ahogado en alabanzas por la escritura del Daredevil, que fue un run muy bueno. De hecho, se acaba de publicar The Man Without Fear, una de las tantas historias que publicó. Era lo que hacía en esa época y Claremont estaba trabajando junto a John Byrne en Uncanny X-Men, teniendo estos dos colosos del cómic trabajando ahí en Marvel, y sacaron la primera serie limitada de Wolverine, que pues tenía su continuidad en el cómic de X-Men, pero les dieron total libertad creativa para crear esta historia. Es un volumen que abarcaba 4 números. El director James Mangold de la actual película y de la pasada Wolverine Inmortal basó mucha de su mitología en este cómic, que es cuando Wolverine va a Japón en busca de su novia, de Mariko Yashida. Y aunque Miller estaba dibujando, se nota muchísimo la mano de Miller en el guión también, aportando varias ideas para Chris Claremont. Un cómic que relata más que nada la historia de un viaje a Japón de Wolverine, donde a través de varias circunstancias pues vemos cómo va forjando el sentido del honor que tiene. Frank Miller introduce bueno, por consejo de Frank Miller, se introduce a la organización criminal de la mano que él había creado para su Daredevil. Y pues un cómic bastante bueno, utilizando encuadres cinematográficos. Sus coreografías de combate son muy buenas, hasta en el diseño de páginas se puede notar. Y pues que siempre ha tenido como él y Miller un gusto así como por los héroes así en solitario. Muy recomendable, también de las historias más influyentes de Wolverine de manera individual. Una historia de redención, hasta de mismo amor. Se introduce al Samurái de Plata y pues una gran historia, que es el resultado de cuando le dan gran libertad creativa a los autores, ya que no tenían limitantes. No había que seguir el hilo a lo mejor a una historia que estuviera desarrollándose en las páginas de X-Men, como actualmente se hace, que a los autores les dicen, ¿sabes qué? Pues este personaje está desarrollándose en tal arco y pues tienes que respetar la continuidad de esta historia, y el resultado es magistral. En cuanto puedan leérselo o se lo pueden leer antes de ver la película, les ayudaría mucho a comprender un poco la psique del personaje. De 1998 también tenemos este tomo, de igual manera por parte de Marvel México directamente, sin intermediarios, sin ninguna otra editorial, simplemente a través de Intermex. Se publicó en marzo del 98, y recopilaba dos historias que se publicaron por ahí de mayo del 96 en Estados Unidos: Evolución de la Maldad y Ansia de Sangre, que realmente no tienen la mayor trascendencia dentro de la mitología del personaje. Son historias, si ustedes pueden ver el dibujo, muy, muy al estilo de los noventas. Wolverine, hasta en las escenas o viñetas de charla, tiene la cara de enojado, muy, muy al estilo noventas, así muy dibujos así, retratando los personajes super mamados y siempre en pose de como de pelea. Un poco exagerados los detalles, muy, muy de los noventas, cuando se puso de moda todo esto de la ambigüedad moral de los personajes. Eh, pues dos historias entretenidas sobre Wolverine. Por ahí me late más un poco Ansia de Sangre. Tiene un poco más de contexto en cuanto a lo que es la historia o el argumento. eh, y pues también muy recomendable. O sea, si solo se quieren entretener y pasar un rato agradable,
Este es el Wolverine en estado más puro, sin meterse en dilemas existenciales o códigos de honor o de ética. Este Wolverine en estas dos historias la rompe. Era cuando Marvel estaba hundido en una crisis económica y argumental brutal, que fue casi pasando la segunda mitad de los noventas. Esta historia es del 96 y la verdad, leyendo estas historias, pues se nota por qué tenía esta crisis Marvel, este tipo de historias que no aportaban absolutamente nada. Y pues parte de la ola que se vivía en los noventas, no solo por parte de Marvel, también en, en DC y pues todo producto del surgimiento de Image y de Spawn, con todo este tipo de historias violentas que cuando todos estos superhéroes o héroes, eh, o que, bueno, hasta algunos grados llamados antihéroes, porque pues no se la pensaban dos veces para matar, y que usaban métodos pues tal vez no políticamente correctos o no acostumbrados en lo que es en lo que era el cómic superheroico hasta ese momento. Para 1999, para ser más exactos, en mayo, ya por parte de Editorial Beat, ya con los derechos del personaje aquí para México, se publicará este tomo que personalmente quizás sea la historia que más me gusta de Wolverine, ¿no? De todo lo que he leído, por la sencillez y la profundidad argumental que maneja, y quizás también por un poco por el gusto que tengo de Punisher, el personaje que más me gusta o del que más tengo conocimiento de Marvel o que más sigo. Es Wolverine, Punisher y Ghost Rider, Corazones en Tinieblas, o aquí en México le pusieron Corazones de Oscuridad. Podría relacionarse por este título por dos temas, por los personajes en primer lugar, que pues los tres son personajes que pues todos conocemos, tienen cierto vacío moral en todo lo que realizan en sus acciones, y por el villano, Blackheart, el hijo de Mephisto. El escritor era Howard McKee. Y lo interesante de este cómic es que el autor supo aprovechar este dilema o esta falta de orígenes de los personajes. En Estados Unidos este cómic se editó en diciembre del 91 y para ese entonces no conocíamos el origen de Wolverine, en qué época había nacido o de dónde venía. Teníamos un poco de conocimiento de cómo adquirió su adamantium a través de Arma X, pero era como que lo que se sabía más a detalle de su origen o que había participado en la Segunda Guerra Mundial. Pero Howard McKee supo aprovechar eso. Pues también el origen de este Ghost Rider, que era el segundo, no era ni Johnny Blaze ni Zaratos, que también por ahí la estuvo haciendo de Ghost Rider un tiempo después de que Johnny Blaze dejó el manto. Este Ghost Rider para esta historia es Daniel Ketch, el segundo Ghost Rider. Y pues el Punisher, pues qué les puedo decir. Que también por ahí creo que no se había publicado Punisher An Eye for an Eye. Creo que se publicó poquito tiempo después por parte de Editorial Beat, que es donde explican realmente el origen o de por ahí la balacera que acabó con la familia de Frank Castle. Pues el autor que nos cuenta pues es la historia de estos tres que todos saben no se la piensan para matar. O la manera de pensar de ellos tres es que pues matando a la escoria o a sus enemigos o a cualquier persona que esté haciendo mal, todo se justifica con tal de ayudar a los inocentes. ¿De qué va la historia? El hijo de Mephisto, Bloodheart, les envía cartas a los tres personajes para reunirlos en un pueblo en Christie's Town y les comenta o les hace promesas parecidas a todos. A Ghost Rider pues le promete decirle toda la verdad sobre todo lo que tiene que ver con los Ghost Riders, porque el cuerpo calavérico y las llamas. A Wolverine le promete develarle su origen para que supiera de dónde venía, y a Frank Castle le promete que le va a decir toda la verdad sobre la muerte de su familia, sobre esa balacera que provocó el asesinato de su familia, pues a lo cual los tres se niegan. Y pues como se niegan, pues el villano pretende convencerlos a la mala
y hipnotizando a todo el pueblo y convirtiéndolos como en una especie de zombie. Y pues en el clímax de la historia aparece el papá. Aparece Mephisto para reprender a su hijo y pues ayudar a estos tres. No una especie de ayuda, pero pues aprovecharon que él apareció para derrotarlo. Y pues así culmina la historia. Igual es un arco autoconclusivo muy bueno. Les comento, es una de las historias que más me gusta. No soy muy fanático del estilo de John Romita Jr. en el dibujo. No me gusta para nada su diseño de personajes, pero de que el tipo sabe narrar una historia o de que tiene muy buena narrativa gráfica, eso no se lo discuto. Y un tomo muy bonito, la historia de verdad es, personalmente a mí me gusta mucho porque los involucra a los tres y pues a final de cuentas trata sobre que pues el fin justifica los medios, trata de profundizar un poco en los motivos y en la manera de actuar de estos personajes. Muy recomendable también si pueden conseguir o leerlo, estaría muy bien. Ya entrados en el nuevo milenio, en el 2002, Editorial Beat publicaría en tres partes eh, Wolverine Origen. En julio el primer tomo, en agosto el segundo y hasta noviembre eh, el tercer tomo, que recuerdo en esa época pensé que ya no iban a sacar el tercer tomo porque se demoró 3 meses o 4 en salir de agosto a noviembre, pero por fin llegó y se pudo complementar la historia. Y pues finalmente los creativos de Marvel decidieron contar la historia del mutante canadiense. Por ahí, aunque la historia es de Paul Jenkins, sé que estuvo involucrado Joe Quesada y Bill James. Esta historia se la ofrecieron a Grant Morrison, a lo que he leído. Se la ofrecieron a Mark Millar también. Sin embargo, creo inclusive se lo ofrecieron a Mark Waid, pero pues ustedes saben que el estilo de Mark Waid no va con lo que es la esencia de Wolverine. Mark Waid inevitablemente tiene que escribir historias rosas o quizás no rosas, pero muy emotivas. No es el término correcto, rosas, pero emotivas. Y no es como muy del estilo de Wolverine. Así que pues el guión cayó finalmente en manos de Paul Jenkins. Fue una historia que planearon muchísimo tiempo, ya que pues narrar el origen de Wolverine, un personaje que se había creado más de 2 décadas atrás, pues no era sencillo. Reclutaron a Andy Kubert para los dibujos y pues fue una miniserie de seis números que situaba al personaje en su infancia en una Canadá a finales del siglo XIX, donde se nos devela que el verdadero nombre de Wolverine es James Howlett, así se llamaba su familia, era el apellido. Y pues una historia muy bonita que devela finalmente de dónde viene Wolverine, que involucra conflictos familiares, lejos de ser una historia de aventura o muy violenta, que a final de cuentas lo es también. Es sobre amistades que no se lograron, conflictos familiares, dilemas morales y problemas de conciencia que fueron moldeando la moralidad y el carácter de Wolverine. Eh, una historia bastante recomendable para entender el carácter o un poco sobre la mitología de Wolverine y que pues finalmente se publicó en 2002, una historia que ya se había pedido desde mucho tiempo atrás. Todos los comiqueros pues quizás era parte de la fascinación que se sentía por Wolverine, que pues tenía un origen ambiguo, no develado, y que finalmente Marvel decidieron publicar una parte de su origen, porque realmente todavía en historias posteriores se develaron muchísimos más detalles. Y pues a destacar nada más que cuando Neil Gaiman vio el dibujo de Andy Kubert en este cómic, le encantó tanto el arte que la única condición que le puso a Marvel para escribir Marvel 1602 unos años después era que Kubert
se lo dibujara. Así de influyente fue el arte de Andy Kubert para este cómic. Y pues también esta historia se recopiló en un ómnibus que vamos a revisar un poquito más adelante en el video que publicó Marvel México hace algunos años. Un año después, en 2013, Editorial Beat publicaría en septiembre este cómic sobre Wolverine, sobre los antecedentes de lo que hizo Wolverine entre la primera película de X-Men y la segunda. Recordemos que la primera se estrenó en el 2000. La segunda parte fue 2 años después, en el 2002 me parece. Este cómic salió como 2 meses después del estreno. Y básicamente pues te relata cómo llegó Wolverine de la mansión de la escuela de Javier al lago Alkaline, que es donde empieza la segunda. Sin mayor trascendencia, pues no se necesita leerlo para entender la película. Es más que nada para complementar, o ya si son muy fans muy clavados de, de entender toda la mitología o toda la historia sobre las películas, o de develar todos los detalles de por qué los personajes están ahí. Una vez publicado el origen de Wolverine por parte de Editorial Beat, imagino que la editorial, debido al éxito, se arriesgó a publicarle un título individual al personaje. Así que la primera serie ya numerada en México oficialmente la comenzó Beat me parece que empezaron en diciembre del 2003. Y también con lo del auge de las películas de Bryan Singer, por ahí a partir del 2002 que se estrenó la segunda parte de la película, pues se editó poco después el origen y después el de antecedentes. Entonces se arriesgaron con esta serie. La etapa de Beat abarcó 27 números, me parece, sí. A mí solo me faltó el 21, no lo conseguí, no recuerdo si lo conseguí o lo presté, o definitivamente no lo encontré en las tiendas. Pero fue una etapa que abarcó hasta marzo del 2005. Si ustedes ven las portadas, los primeros números, todavía Wolverine manejaba su traje en amarillo. Eh, pero esto fue cambiando conforme fueron pasando los números, debido, como les comento, a la influencia de la película. En la película, Bryan Singer era enemigo de mostrarlos con estos trajes. Se basó en las historias Ultimates de X-Men, y le quitó el traje por lo menos amarillo a Wolverine, y se los hizo de piel o de cuero negro. Si se fijan, ya aquí a partir del número 12 ya pocas veces lo vemos con el traje amarillo. Eh, Fue una etapa rara porque era la transición de dejar de escribir historias parecidas a lo que se hacía en los noventas, o sea, donde la sangre o la violencia, la ambigüedad moral de los superhéroes ya no contaba. Y se le empezaba a dar un poco más de profundidad a los argumentos, al personaje. Y si se fijan, como van viendo, ya no lo vemos en portada con su traje amarillo. Mucha influencia, como les comento, del cine. Me parece que en este tiempo los X-Men, no recuerdo quién los tenía. No recuerdo si era Grant Morrison o Rob Liefeld, no sé. Pero, pero sí, la primera numeración de Wolverine en México como serie regular fue por parte de Beat, 27 números. Aquí acaba. Estos números todavía tenían
tenían artículos de la gente del equipo editorial de Vid. Muy interesante, es algo que ha tratado de retomar Editorial Camite actualmente. Casi al final de la etapa de Vid y cuando estaban a punto de cerrar sus puertas, de diciembre de 2004 a septiembre de 2005, sí, con esa disparidad de tiempo, publicaron esta serie, Wolverine el fin. Eh, ¿De qué va? Prácticamente era una de las... Bueno, se han publicado varias historias sobre pues los últimos días de Wolverine. Eh, por ahí creo que le llega una carta a Wolverine sobre la muerte de Victor Creed, Dientes de Sable, su enemigo de toda la vida, por el que pues, a pesar de que es su enemigo, pues siempre han tenido como un respeto mutuo. eh, y narra cómo tiene estos conflictos mentales Wolverine sobre... Empieza a recordar sobre cuando lo escogieron para hacer el arma X. Esta es una historia situada fuera de la continuidad. No es como que algo oficial. Como que así vaya a acabar Wolverine. Está guionizada por Paul Jenkins. Eh, y pues le serviría mucho antes de leer esta historia que leyeran Origen porque se mencionan muchos personajes y situaciones alusivas a ese cómic debido a que pues fue el mismo autor. Eh, y es interesante el dibujo de Claudio Castellini. Es muy dinámico. La verdad que es una historia que se lee muy rápido. Eh, a mí me agrada bastante y sobre todo pues mm, le tengo cierto aprecio o cierto cariño porque fue lo último que publicó Vid sobre Wolverine. En esos días, cerca del 2005, pues fue cuando Vid cerró y dejó de publicar a Marvel y a DC. Entonces, una buena historia y se la recomiendo mucho. No es tan difícil de conseguir, por ahí he visto algunos números sueltos en los grupos de venta y si la pueden conseguir, pues léansela, es bastante buena.